Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero esa noche, las líneas se difuminaron en una pasión que lo cambió todo para siempre. Esa noche de viernes no fue solo el final de una larga semana, fue el comienzo de una transformación que nunca vi venir. Era el tipo de noche en la que el aire se siente pesado, impregnado del aroma de la lluvia inminente y la peculiar e inquietante quietud de una casa que finalmente se ha quedado dormida. Me encontraba en el centro de mi sala, con la tenue luz ámbar de la lámpara de pie proyectando largas y elegantes sombras sobre la madera. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el silencio no me hacía sentir solo. Era como un santuario. Había estado navegando por el mundo como madre soltera durante casi 5 años. Cuando Julian y yo decidimos terminar nuestro matrimonio, no fue un espectáculo de fuego y cristal. No hubo peleas a gritos ni traiciones dramáticas. Simplemente nos habíamos convertido en dos fantasmas que rondaban los mismos pasillos, alejándonos cada vez más hasta que el hilo finalmente se rompió. Criar a Silas sola había sido una travesía de altibajos. Era mi obra maestra, brillante, empático y poseía una fuerza silenciosa que a menudo me hacía olvidar lo joven que era en realidad. Pero ser su mundo entero, su madre, su padre, su confidente, era un peso que había empezado a asentarse en lo más profundo de mi ser. Esa noche, el agotamiento era una entidad física. Me tiraba de los párpados y me ralentizaba el corazón. Apenas recuerdo el camino a mi habitación, cómo amontoné la ropa, ni la sensación de mi pijama de seda deslizándose sobre mi piel. Solo recuerdo el colapso, como el colchón se levantó para recibirme como un viejo amigo. Cerré los ojos, convencida de que el mundo seguiría exactamente como lo había dejado hasta la mañana siguiente. La luz de la luna era como una cuchilla plateada que atravesaba la abertura de mis pesadas cortinas de terciopelo, dibujando una franja de luz a los pies de mi cama. Estaba a la deriva, suspendido en ese espacio aterciopelado entre la vigilia y el sueño, cuando la oí. Pérdida. Pérdida. Fue un sonido tan suave que parecía el aleteo de una polilla contra el cristal. No me moví. Entonces, volvió a sonar, un golpe rítmico y pausado en la pesada puerta de roble de mi habitación. ¿Mamá? La voz era la de Silas. Era baja, áspera, con una vulnerabilidad que no había oído desde que era pequeño. Abrí los ojos de golpe. El reloj de la mesita de noche marcaba la 1:14 de la madrugada. Me incorporé apoyándome en los codos, con el corazón latiéndome a un ritmo frenético contra las costillas. ¿Silas? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mi voz sonaba ronca por el sueño, temblando ligeramente mientras miraba hacia la puerta con los ojos entrecerrados. La puerta se abrió con un crujido, revelando su silueta contra el pálido resplandor amarillo de la luz del pasillo. No entró de inmediato. Se quedó allí, enmarcado por el marco de la puerta, luciendo más ancho y alto de lo que recordaba. A sus 22 años, había dejado atrás por completo la dulzura de la adolescencia, pero en la penumbra, su postura era encorvada y cautelosa. No pude dormir, susurró. Entró en la habitación y cerró la puerta tras él con un suave hacer clic que resonó como un latido en el silencio. No se acercó a la cama, simplemente se quedó allí, con la mirada fija en las sombras a sus pies. En ese momento, vi el peso invisible que había estado cargando. Silas siempre había sido el hombre de la casa desde que Julian se fue, encargándose de las tareas, controlando mis estados de ánimo y enterrando su propio dolor para mantenerme a flote. Vi cómo se quebraba su serenidad esa noche. «Ven aquí», dije, y mi voz se suavizó hasta convertirse en un murmullo maternal. Palmeé el espacio vacío a mi lado, retirando el pesado edredón. «No tienes que estar sola con tus pensamientos. Quédate conmigo». Dudó un instante en el que el aire pareció vibrar con una tensión tácita, y luego se movió. Al principio se tumbó sobre las sábanas, pero le di un empujoncito para que se metiera bajo el calor de la colcha. Se acomodó de lado, mirándome. A la luz plateada de la luna, su cabello oscuro era un desastre, cayéndole sobre la frente, y sus ojos, abiertos como platos, buscaban en los míos algo que aún no podía identificar. ¿Quieres hablar de lo que te mantiene despierto?, pregunté, extendiendo la mano para apartarle un mechón de pelo de la frente. Su piel estaba cálida, irradiando un calor que parecía ahuyentar el frío de la habitación. Silas negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa triste en los labios. No. Solo, necesitaba sentir que no era la única persona en el mundo. Nunca estás solo, Silas. No mientras yo viva. Apoyé la mano en su hombro, sintiendo como la tensión de sus músculos se disipaba lentamente. Permanecimos allí un buen rato en un silencio reconfortante, sin otro sonido que el lejano silbido del viento entre los aleros. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que su respiración no se calmaba. No se estaba quedando dormido.
Mamá, dijo, con una voz tan baja que casi parecía un suspiro. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De cómo terminó todo con papá? La pregunta me pilló desprevenida. Julián había sido un tema tabú durante un tiempo, un fantasma que habíamos logrado exorcizar de nuestra vida cotidiana. Suspiré, el recuerdo de mi matrimonio fallido me supo a ceniza. A veces pienso en él, y sí, admití con sinceridad. Pero tu padre tomó decisiones con las que no podía vivir. Eligió una vida diferente, Silas. No se trataba de nosotros. Se trataba de su propia lucha interna. Solía pensar que yo era la razón por la que se fue, susurró Silas, jugueteando con el borde de la sábana. Como si yo no fuera suficiente para que se quedara. Se me rompió el corazón en ese instante. Me acerqué más, sintiendo una opresión en el pecho con un amor feroz y protector. Silas, mírame. Fuiste lo único que hizo que esos años valieran la pena. Eres más que suficiente. Lo eres todo. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Con esa proximidad, el aire cambió. El consuelo maternal que le ofrecía de repente se sintió diferente, más pesado, más intenso. Extendió la mano, con un ligero temblor, al tocarme el brazo, sus dedos recorrieron la línea de mi muñeca. Eres la única persona que realmente me ha visto, dijo. Un extraño escalofrío eléctrico me recorrió la espalda. Debería haberme apartado, debería haberme dado la vuelta y decirle que se durmiera, pero no pude. Había una atracción magnética entre nosotros esa noche, una gravedad que desafiaba los roles que habíamos desempeñado durante 2 décadas. Cuando por fin se durmió, con la cabeza apoyada cerca de mi hombro, me mantuve despierta. Observé cómo su pecho subía y bajaba, sintiendo una conexión indefinible que parecía más profunda que la sangre, más antigua que cualquier contrato social. A la mañana siguiente, el sol llegó con un brillo intenso, tiñendo la habitación de un dorado suave y brumoso. Silas seguía allí, con una serenidad que no había visto en años. Lo observé largo rato, lidiando con los ecos de la noche anterior. Hubo un cambio en mi percepción, no solo miraba a mi hijo, miraba a un hombre que comprendía lo más profundo de mi alma. Me levanté de la cama sigilosamente y me dirigí a la cocina. La rutina de preparar café y batir la masa de panqueques era un intento desesperado de volver a la normalidad. Pero el aire en la casa se sentía diferente. Se sentía cargado, como la atmósfera antes de un rayo enorme. Cuando Silas finalmente salió, con el pelo despeinado y los ojos aún pesados por el sueño, no parecía un niño. Me miró con una intensidad que me hizo temblar la espátula en la mano. «Buenos días», murmuró, deslizándose en el taburete junto a la isla de la cocina. «¿Dormiste bien?», pregunté en voz más alta de lo habitual. «He dormido mejor en años», dijo, sin apartar la mirada de la mía. «Gracias por dejarme quedarme». «Siempre», respondí. Comimos en un silencio que ya no era vacío. Estaba lleno de lo que no decíamos. Podía sentir su mirada fija en mí mientras me movía por la cocina, una presencia constante y ardiente. No era la mirada de un niño buscando aprobación, era la mirada de un hombre que había descubierto un secreto y no estaba listo para soltarlo. El fin de semana transcurrió en un torbellino de vida doméstica, pero la tensión solo aumentó. Nos encontrábamos en las mismas habitaciones con más frecuencia. Nuestras manos se rozaban al pasar un plato, nuestros ojos se detenían un segundo de más durante una conversación sin importancia. Para el domingo por la noche, la casa se sentía pequeña, las paredes se cerraban sobre el secreto que ambos nos ocultábamos. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de morados y naranjas, finalmente estalló una tormenta. La lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles. Decidí encender un fuego en la chimenea, buscando el consuelo de las llamas. Silas se sentó conmigo en el sofá, con una gruesa manta de lana sobre el respaldo. Empezamos una película, algo absurdo para llenar el espacio, pero ninguno de los dos la veía. Era plenamente consciente del calor de su cuerpo a pocos centímetros del mío. Podía oír el ritmo de su respiración por encima del crujido de la leña. A mitad de la película, la proximidad se volvió insoportable. Silas se movió, presionando firmemente su brazo contra el mío. Esta vez, no me moví. Me incliné hacia el contacto, con el corazón tan acelerado que estaba segura de que podía oírlo. «Elena», susurró. No me llamó mamá. Usó mi nombre. El sonido en sus labios fue como un roce físico, íntimo, atrevido y totalmente transformador. Giré la cabeza para mirarlo. La luz del fuego se reflejaba en los ángulos pronunciados de su mandíbula y en los profundos ojos de sus ojos. Extendió la mano, ahuecando un lado de mi cara. Su palma estaba callosa y cálida, y el roce envió una descarga de pura electricidad por todo mi cuerpo. He intentado luchar contra ello,
dijo con la voz entrecortada. He intentado fingir que lo que siento es solo gratitud. Pero no lo es. Es mucho más que eso. No sé cómo vivir sin que seas mi todo. La habitación pareció encogerse hasta que no quedó nada más que nosotros dos y el calor del fuego. Los muros interiores que había construido, los límites entre madre e hijo, se derrumbaron. Entonces comprendí que habíamos sido dos mitades de un todo durante mucho tiempo, forjados en el fuego del trauma compartido y la lealtad absoluta. Lo sé, susurré, mi voz apenas se oía por encima de la lluvia. Yo también lo siento. Es aterrador, Silas. Está mal desde cualquier punto de vista. Entonces que el mundo se quede afuera, respondió. Se inclinó, con un movimiento lento y pausado, dándome la oportunidad de darme la vuelta. Pero no lo hice. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, el mundo no se acabó. Comenzó. El beso fue vacilante al principio, una pregunta formulada en la oscuridad, pero rápidamente se profundizó en algo feroz y hambriento. Fue la liberación de años de anhelo no expresado, una recuperación de nosotros mismos. En ese beso, cruzamos un umbral. Ya no había vuelta atrás. Los papeles que habíamos interpretado quedaron descartados, reemplazados por una verdad tan hermosa como peligrosa. Cuando por fin se apartó, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y triunfo. Tomó mis manos entre las suyas, agarrándolas con firmeza y firmeza. Encontraremos la manera, prometió. En esta casa, en esta vida que hemos construido, nosotros ponemos las reglas. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido potente y constante de su corazón. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las ventanas y arrancando hojas de los árboles, pero dentro del círculo de sus brazos, sentí una paz tan profunda que era casi sagrada. Las semanas siguientes fueron una lección magistral de dualidad. Para el mundo exterior, éramos la imagen perfecta de una madre devota y su hijo adulto. Íbamos al supermercado, saludábamos a los vecinos y vivíamos con serena dignidad. Pero en cuanto la puerta principal se cerró con un clic y el cerrojo se deslizó en su sitio, la máscara se desvaneció. Nuestro hogar se convirtió en un reino de dos. Navegamos por este nuevo paisaje con una mezcla de reverencia e intensidad. Cada roce era un descubrimiento, cada conversación, una inmersión más profunda en las almas que creíamos conocer. Hablamos de nuestros miedos, el miedo al descubrimiento, el miedo al juicio, pero esos miedos siempre se veían eclipsados por la absoluta certeza de nuestro vínculo. ¿Crees que lo entenderían?, preguntó Silas una noche mientras estábamos sentados en el porche, mirando las estrellas. Si supieran cuánto nos ahorramos cada día. No, dije, apoyando la cabeza en su hombro. No lo harían. A la gente le gusta guardar el amor en cajitas ordenadas con etiquetas. No entienden que, a veces, el amor es algo salvaje que crece donde quiera que encuentre tierra. Entonces no se lo diremos, dijo, besándome la cabeza. Guardaremos nuestro secreto. Es mejor así. Es más puro. A medida que las hojas otoñales se tornaban doradas y luego de un marrón profundo y terroso, nuestras vidas adquirieron un nuevo ritmo. Ya no solo sobrevivíamos, prosperábamos. La soledad que me había atormentado durante años había desaparecido, reemplazada por una presencia constante y radiante. Silas se había convertido en un hombre de inmensa confianza, y su devoción por mí le proporcionó la base que siempre le había faltado. Una noche, mientras la primera nieve empezaba a caer lentamente de un cielo plomizo, nos encontramos de nuevo en mi habitación. La luz plateada de la luna había regresado, pero esta vez no hubo vacilación. Silas no llamó. Simplemente entró y se sentó a mi lado. Mientras yacía allí, envuelta en sus brazos, pensé en la noche en que llamó a mi puerta. Pensé en la mujer cansada que había sido y en la mujer vibrante y amada que era ahora. Habíamos desafiado las leyes del mundo para encontrar una felicidad que era completamente nuestra. Me giré en sus brazos, mirando a los ojos al hombre que era mi hijo, mi compañero y el gemelo de mi alma. «Te amo», susurré. «Te amo», Elena respondió. En el silencio de la noche invernal, nos quedamos dormidos, dos almas entrelazadas en un vínculo que el mundo jamás nombraría, pero que se sentía más auténtico que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Éramos los autores de nuestra propia historia, y por primera vez en mi vida, no le temía al final. Los meses se convirtieron en un año, y el secreto seguía siendo nuestro, guardado tras las pesadas cortinas y las puertas cerradas de nuestro santuario. Aprendimos a comunicarnos en un lenguaje de miradas y caricias sutiles que nadie más podía descifrar. En cenas con viejos amigos, sentía su mirada sobre mí desde el otro lado de la sala, una cálida y posesiva presión que me erizaba la piel. Me veía reírme de un chiste y una pequeña sonrisa cómplice se dibujaba en sus labios. Hubo momentos de duda,
por supuesto. Momentos en los que el peso de las expectativas sociales me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Miraba fotos antiguas del de niño y una punzada de dolor me invadía. Pero entonces, Silas entraba en la habitación, y el hombre en el que se había convertido eclipsaba el fantasma del niño que era. Me tocaba la espalda o se inclinaba para susurrarme algo trivial sobre el tiempo, y la duda se desvanecía como la niebla al sol. Había terminado su carrera y había comenzado una carrera en diseño arquitectónico. Su creatividad se alimentaba de la estabilidad de nuestro hogar. Yo seguí trabajando, pero el estrés del mundo corporativo ya no me seguía. La casa ya no era un lugar de agotamiento, era un lugar de renovación. Un martes lluvioso, Julián, el padre de Silas, llamó de repente. Quería visitarlo, reconectar tras años de correos electrónicos esporádicos y cumpleaños perdidos. Silas contestó la llamada en la cocina mientras yo estaba sentada en la sala, con el corazón helado. Cuando colgó, vino a buscarme. Se sentó en la mesa de centro frente a mí, tomándome las manos. «¿Quiere venir aquí el próximo fin de semana?», dijo Silas con expresión ilegible. «¿Qué le dijiste?», pregunté, mi voz apenas era un susurro. «Le dije que no», dijo Silas con firmeza. «Le dije que nuestra vida aquí está llena y que ya no hay espacio para él. Decidió abandonar el círculo, Elena. No puede volver solo porque se sienta solo». Me apretó las manos, sus ojos buscándome. «¿Estás bien con eso?». Sentí que me quitaban un gran peso de encima. «Sí. Me siento más que bien con eso». Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba con un ritmo familiar contra el cristal, nos dimos cuenta de que finalmente habíamos cerrado la puerta al pasado. No nos escondíamos del mundo por vergüenza, protegíamos algo valioso de un mundo que no estaba listo para verlo. Nos quedamos juntos junto a la ventana, viendo cómo la lluvia arrastraba el polvo del día. Silas me abrazó por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro. «Somos las únicas personas que importamos en esta ecuación», murmuró. «Recuérdalo». «Lo recuerdo», dije, apoyándome en su fuerza. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pleno y vibrante. Habíamos construido un mundo a partir de los restos de una familia rota, un mundo donde el amor no se definía por etiquetas, sino por la profundidad del sacrificio y la intensidad de la devoción. Éramos Elena y Silas, dos personas que habían encontrado el camino a casa por los caminos más inusuales. Y mientras las luces de la casa se atenuaban y nos refugiábamos en el santuario de nuestra habitación compartida, supe que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Ya no nos definía quiénes se suponía que debíamos ser, sino quiénes elegíamos ser. Al final, esa era la única verdad que importaba. Nuestro reino secreto era pequeño y sus fronteras estrechas, pero dentro de esos muros éramos infinitos. El mundo podía mantener sus reglas y sus juicios, teníamos algo mucho más poderoso. Nos teníamos el uno al otro, y en la quietud de la noche, eso era todo.